Buenas noches, mi nombre es Juana Vergara, estudiante del tercer semestre de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Pertenezco al grupo 191 y esta noche vengo a hacerles una breve reseña de lo que son las teorías de la personalidad. Las teorías de la personalidad son aquellas que buscan dar una explicación a los procesos y características psicológicos fundamentales que se encuentran en la naturaleza humana. Estas se interesan en la investigación y descripción de los factores que conforman una persona, con el fin de comprender su conducta e intentar predecirla. Objetivos de estas teorías es describir la personalidad desde distintos modelos o perspectivas teóricas y las posibles explicaciones para la personalidad por medio de la conducta observable. Podemos definirla la personalidad como el conjunto de rasgos psicológicos que definen los sentimientos y emociones que se manifiestan en la conducta observable de cada individuo, su forma de relacionarse consigo mismo y con los demás. Estas teorías sirven como un resumen del criterio de los teóricos acerca de la naturaleza humana en general y como una guía para entender un caso individual. Las teorías parten de diferentes supuestos filósofos y explican distintas metodologías, evolución, origen y los posibles cambios de la personalidad. En consecuencia, estas teorías son interpretaciones personales de la naturaleza psicológica, individual y colectiva de la persona, que tienen la capacidad de describir, explicar, predecir y cambiar la personalidad de un individuo. Por tal motivo pueden considerarse como guías para comprender la naturaleza humana. Algunas de las teorías y sus autores de la personalidad son las siguientes. La biológica. Cuando nos referimos a las teorías biológicas de la personalidad, debemos tener presente que son aquellas que se interesan por el estudio de la personalidad desde dos perspectivas. Por un lado, parten del hecho de que una gran parte de la personalidad viene determinada genéticamente y por otro lado, otorgan cierta relevancia al aspecto físico como determinantes en el desarrollo de la personalidad. Cargan 1980 nos dice la importancia de los factores innatos y biológicos que son determinantes en el temperamento infantil, y Gray se enmarca en los paradigmas biológicos y factoriales. La teoría humanista. Sus principales exponentes son Abraham Maslow y Carl Rogers. Esta teoría es entusiasta, se enfoca en la autorrealización del ser humano. Sus autores estaban convencidos de la bondad del hombre y de las necesidades que le permitían ser él mismo, ya que todos tenemos la autorrealización, una motivación innata del hombre, la cual se conforma por el desarrollo de las potencialidades, capacidades y por la satisfacción de las necesidades. Abraham Maslow nos lo da en la pirámide de las necesidades. Él hace una jerarquía donde la primera son las necesidades fisiológicas, la segunda de seguridad y protección, la tercera necesidad de amor y pertenencia, la cuarta necesidades de valoración y estima y la quinta la autorrealización. La teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos establece que la personalidad está formada por una serie de características o rasgos estables que determinan, explican y hasta cierto punto permiten predecir el comportamiento de cada persona y se centra en las diferencias entre los individuos. Alport categorizó estos rasgos en tres niveles. El rasgo cardinal, que son los que dominan y moldean el comportamiento de una persona. Los rasgos centrales son las características generales que forman los fundamentos básicos de la persona, es decir, la inteligencia, la honestidad, entre otros. Y los rasgos secundarios están relacionados con las actitudes o preferencias y a menudo solo aparecen en determinadas situaciones o circunstancias específicas, mientras Castel afirma que son 16 las características de toda la personalidad humana. La psicoanalítica.
El exponente de esta teoría fue el médico y neurólogo Sigmund Freud, la cual tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales, tomando como base el análisis de los conflictos sexuales e inconscientes que se originan en la niñez. Freud propone la presencia de tres instancias psíquicas: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Presentó también su hipótesis estructural del ello, el yo y el superyo, y su teoría psicoanalítica del placer sexual, que es la etapa oral, anal, fálica y latencia y genital. Mientras Alder creía que el hombre tiene posibilidades de mejorarse y progresar, de reducir sus problemas y llega a un ajuste en el proceso vital. La teoría cognitiva se dedica al estudio de los procesos mentales como la percepción, la planificación o la extracción de inferencias. Una de las principales características es el conocimiento para el cognitivismo, es que el conocimiento para el cognitivismo es fundamental. Por medio de él se pueden desarrollar planes y fijar metas, disminuyendo las consecuencias negativas, y se enfocan los procesos mentales del aprendizaje y cómo estos se guardan en la memoria. Bandura es uno de los principales exponentes con el aprendizaje por observación, refuerzo y comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Michel, el comportamiento humano, los atributos específicos de una determinada situación y la forma en la que la persona percibe la situación, mientras Aaron Beck nos da el método de la terapia cognitiva, que se centra básicamente en el pensamiento automático y en las distorsiones cognitivas. Mientras Kelly nos dice que el ser humano científico que construye y modifica con la experiencia su conocimiento e hipótesis o filosofía vital. La teoría conductual. Los representantes de esta teoría son Watson y Skinner, bueno, uno de los principales representantes. La psicología conductista es una corriente del pensamiento con tres niveles de organización científica que se complementan recíprocamente: el conductismo, el análisis experimental del comportamiento, la ingeniería del comportamiento. En general, esta teoría tiene como objeto estudiar la conducta observable, medible y estudiándola a través de animales. La conducta se manifiesta a través de estímulos externos. Aquí tenemos el mapa mental de las principales teorías de la personalidad, como son la psicodinámica, la de los rasgos, la cognitiva, la conductual y la humanista. Podemos concluir que la personalidad se construye a partir de la carga genética y los diferentes aportes que da el ambiente, el aprendizaje, la experiencia, la cognición, la interpretación de los sucesos, convivencia, respuestas a estímulos. En sí, la personalidad está determinada por una gran cantidad de factores que son dinámicos en el transcurrir de la vida humana. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención. Dios les bendiga.